A ver, imagina esto. En 2025, una inteligencia artificial analiza miles y miles de historiales de pacientes nuestros, pacientes en shock séptico. Y llega a una conclusión, digamos, bastante incómoda para nosotros. Exacto. Básicamente nos dicen la cara que los intensivistas estamos llegando tarde. Muy tarde, la verdad. O sea, según este modelo de aprendizaje por refuerzo, el modelo OBIS que se publicó en JAMA, en el 87% de los casos, la IA habría iniciado la vasopresina horas antes que el médico. Y con dosis de norepinefrina muchísimo más bajas. Claro, tal cual. Y esto, claro, choca de frente con esta mentalidad tradicional que tenemos en nuestras UCIs de usar la vasopresina casi como, no sé, el último cartucho. Sí, cuando el paciente ya está a 0,5 microgramos por kilo por minuto de nora y no sabes qué vas a hacer. Eso es. Por eso, hoy vamos a hacer un análisis clínico a fondo, diseñado de manera exclusiva para los colegas médicos especialistas en medicina intensiva que nos escuchan. Nuestra misión hoy es diseccionar este paradigma cambiante. El modelo UBIS nos ha puesto un espejo delante y lo que refleja es que nuestro concepto de vasopresina como fármaco de rescate está obsoleto. Totalmente obsoleto. Vamos a cruzar los datos de este estudio con las guías de la Surviving Sepsis Campaign, la actualización de 2026 frente a la de 2021. Y también vamos a meter en la ecuación las especificaciones de etiquetado de la FDA y, por supuesto, los hallazgos de los ensayos clínicos clásicos, el BAST y el VANISH. Porque la discrepancia entre lo que hacemos en la guardia a pie de cama, lo que dice la IA y lo que marca la FDA es enorme. Es un abismo. El quid de la cuestión aquí no es solo cuándo encender la bomba de infusión, sino entender por qué el cuerpo del paciente nos está pidiendo a gritos esa molécula mucho antes de lo que creíamos. Pues venga, para los colegas que están ahora mismo lidiando con un shock distributivo refractario, vamos a ir al origen, a la fisiopatología. Me parece perfecto. A ver, si aceptamos que el cuerpo se queda sin vasopresina, la lógica clínica más pura dicta que deberíamos reponerla. Claro, es de cajón. Pero la realidad es que seguimos exprimiendo la noradrenalina hasta límites que rozan lo tóxico. ¿Qué está pasando exactamente a nivel celular en esa ventana de las 24 a 48 horas de evolución del shock? Pues tienes que fijarte en la dinámica de la neurohipófisis. En las primeras horas de la sepsis, el sistema simpático y el eje endocrino hacen una descarga masiva. Un esfuerzo titánico del cuerpo. Exacto. Tienes un pico endógeno brutal de vasopresina. Pero, claro, el problema es que las reservas hipotalámicas no son inagotables. Como un corredor haciendo un sprint. Eso es. Al llegar a esa marca de 24 o 48 horas de shock mantenido, los niveles séricos de vasopresina caen en picado. A rangos que consideraríamos normales en un individuo sano. Sí, pero claro, un nivel normal en un paciente con una vasoplejía severa es, a efectos prácticos, una deficiencia letal. Claro. Es lo que llamamos la deficiencia relativa de vasopresina. Yo lo veo como que el sistema endocrino del paciente hace ese sprint explosivo liberando todo y a las 48 horas choca contra el muro. Totalmente, se agota y se observa en hasta un tercio de los pacientes. Dejando los receptores B1A en el músculo liso vascular completamente desocupados en el peor momento posible. Y mientras tanto, nosotros bombardeando los receptores alfa-1 con dosis crecientes de norepinefrina. Y ese bombardeo alfa y beta tiene un coste altísimo, estoy seguro de que todos lo hemos visto. Claro que lo tiene. A ver, la norepinefrina es excelente para reclutar volumen estresado y mejorar el retorno venoso inicialmente. Sí, al principio funciona de maravilla. Pero a dosis alta, su afinidad indiscriminada empieza a generar estragos. Aquí es vital entender las diferencias de los receptores. Los B1A en la vasopresina. Exacto. Tienen un perfil de vasoconstricción diferente, actúan a través de vías de segundos mensajeros dependientes de calcio. Que son súper eficaces en condiciones de hipoxia y acidosis severa. Justo el entorno donde las catecolaminas empiezan a perder eficacia, porque sus receptores se desensibilizan. A mí me gusta visualizar esto no como un simple recambio de cañerías, sino como gestionar la presión de agua de una ciudad. A ver, cuéntame esa analogía. Pues si hay una fuga masiva, que sería la vasoplejía de la sepsis, la nora actúa subiendo la presión desde la estación central al máximo. Claro, a lo bruto. Exacto. Y acaba reventando las tuberías más finas y forzando el motor principal, que es el corazón. ¿Y ahí es donde la vasopresina hace lo contrario? Eso es. Actúa cerrando selectivamente ciertas válvulas locales en los barrios periféricos. Manteniendo la presión global sin sobrecargar la bomba central.
Es una analogía muy buena, la verdad. Y esto nos lleva al impacto clínico real, el famoso efecto ahorrador de catecolaminas, del que tanto se habla en los ensayos. Un efecto que, ojo, no es solo un concepto teórico, está cuantificado. El metaanálisis de las guías de la Surviving Sepsis de 2026 lo deja claro. Estamos hablando de casi 1.500 pacientes, ¿no? 9 ensayos clínicos. Exactamente. Y nos da una reducción probable de la mortalidad con un riesgo relativo de 0,89 al añadir vasopresina frente a escalar la norepinefrina sola. 0,89. Ya es algo. Pero lo que de verdad cambia el pronóstico no solo esa reducción de mortalidad global. Es la morbilidad asociada. El ensayo Vanish es la piedra angular aquí. Tal cual. Porque, a ver, el Vanish no demostró diferencias en mortalidad a 28 días, pero arrojó un riesgo relativo de 0,71 en la necesidad de terapia de reemplazo renal. Salva riñones. Literalmente. Salva riñones. Y aquí quiero detener un poco la conversación, porque decir salva riñones es quedarse muy en la superficie. Sí, hay que ir al mecanismo. ¿Cuál es la mecánica exacta? Porque yo recuerdo que de residente pensaba, bueno, y muchos médicos jóvenes piensan, que dar más vasopresores siempre isquemiza más el riñón. Es un error conceptual muy común, la verdad. La diferencia radica en qué arteriola del glomérulo estás constriñendo. La aferente frente a la eferente. Exacto. A dosis altas, la norepinefrina provoca una vasoconstricción severa de la arteriola aferente. Es decir, corta el flujo de sangre antes de que entre al filtro. Eso es. La presión de filtración cae y el riñón claudica. Hace un fracaso renal agudo del libro. En cambio, la vasopresina, por sus peculiaridades en la distribución de receptores en el lecho vascular renal, constriñe predominantemente la arteriola eferente. Cierra la puerta de salida, no la de entrada. Exactamente. Y al constreñir la eferente, aumenta la presión hidrostática dentro del glomérulo. Lo que mantiene o incluso mejora la tasa de filtrado glomerular, aunque el flujo sanguíneo renal global esté algo reducido. Por eso, el Vanish muestra menos necesidad de diálisis. Estás preservando esa función de filtrado que la nora a dosis tóxicas destruiría. Vale, a ver. Voy a hacer de abogado del diablo un momento. Adelante. Si tenemos esta evidencia sobre la mesa, si sabemos que el Vanish demuestra esta protección renal, y además sabemos que reducir la norepinefrina nos baja la tasa de fibrilación auricular. Sí, con un riesgo relativo de 0,66 por la menor cardiotoxicidad. Exacto. Entonces me cuesta muchísimo entender la postura de las guías. La norepinefrina sigue siendo la recomendación fuerte, la primera línea de 2026. Y la vasopresina se queda como condicional, como un adyuvante. Con certeza moderada. Pues si salva riñones y evita arritmias, la pregunta que todos nos hacemos en la guardia es ¿por qué no ponerla de entrada a todos los pacientes desde el minuto cero? ¿No es un contrasentido? Podría parecerlo, pero hay que mirar el otro lado de la balanza hemodinámica. La vasopresina no es inocua, ni mucho menos. ¿Los efectos adversos? Claro, los mismos datos nos advierten de un aumento brutal del riesgo de isquemia digital, con un riesgo relativo cercano a 3. Madre mía, casi el triple de riesgo de isquemia en los dedos. Y riesgos severos de isquemia esplácnica y cardíacas asociadas a dosis altas. Además, hay un factor fisiológico vital. Que no tiene efecto inotrópico. Cero efecto inotrópico. E incluso a dosis altas, al aumentar tanto la poscarga, puede deprimir el gasto cardíaco. O sea, te paraliza el intestino, te isquemiza los dedos y te frena el corazón si te pasas de la raya. Exactamente. Por eso estoy segura de que no puede ser la monoterapia de inicio. En las primeras horas de un shock necesitas el efecto venoconstrictor de la nora para movilizar la sangre. Desde los lechos esplácnicos hacia el corazón. Y necesitas su ligero efecto beta-1 para asegurar que el ventrículo maneja ese aumento de retorno venoso. Ya veo. La vasopresina entra cuando esa fase inicial está cubierta y necesitas frenar la escalada adrenérgica. La palabra clave aquí no es sustitución, es sinergia. Actúa como un adyuvante. Sinergia, vale, compramos el concepto de adyuvante, pero esto abre sin duda la auténtica caja de Pandora en las UCIs. El famoso timing, el cuándo empezarla. El timing, exacto. Las guías de 2021 nos decían que empezáramos a plantearnos la vasopresa cuando la nora rondaba los 0,25 a 0,5. Las de 2026 ya han rebajado un poco eso. El panel sugiere introducirla a una mediana de 0,3 microgramos por kilo por minuto. Pero francamente a mí me siguen pareciendo conservadoras cuando miramos los datos de la inteligencia artificial.
Volvamos a ese estudio OBIS de JAMA 2025. Ese estudio marca un antes y un después. El modelo OBIS es fascinante porque no tiene nuestros sesgos cognitivos. Claro, un clínico a pie de cama suele esperar a que el paciente empiece a deteriorarse visiblemente antes de colgar un segundo vasopresor. Pero la inteligencia artificial no espera al fracaso. El algoritmo analizó los estados hemodinámicos momento a momento Y calculó qué acción maximizaba la probabilidad de supervivencia al alta hospitalaria. y su conclusión fue demoledora. Como decíamos, el 87% debió recibir vasopresina. Y de forma mucho más temprana, a una mediana de 4 horas desde el inicio del shock. Frente a las 5 horas de la práctica real de los intensivistas. Y lo que a mí me parece más impactante, con umbrales de Nora muchísimo más bajos. La IA indica entrar con el péptido cuando la Nora está a solo 0,20. No a 0,37, que era la media clínica. Es una diferencia abismal. ¿Y el resultado clínico de este enfoque precoz sugerido por la IA? Pues una asociación con una menor mortalidad hospitalaria, una odds ratio de 0,81. 0,81. O sea, la máquina está viendo que permitir que la dosis de Nora suba por encima de 0,20 ya está generando un daño orgánico subclínico. Un daño que luego pagamos muy caro, en forma de fracaso multiorgánico en la UCI. Yo me lo imagino como un copiloto experto. A ver, explícame eso. Pues históricamente usábamos la vaso como un paracaídas de emergencia, cuando la Nora ya estaba por las nubes y el avión se caía. Sí, a la desesperada. La IA nos está diciendo que debemos sentar este copiloto en la cabina mucho antes, en la hora 4, para evitar directamente que el avión entre en pérdida de sustentación. Es un símil perfecto. Lo que el modelo nos dice es que la disfunción endotelial ocurre mucho antes de lo que asumimos. Si esperamos a que necesite dosis masivas de aminas, el daño mitocondrial ya es irreversible. La introducción temprana estabiliza el tono vascular de forma bimodal, usando dos receptores distintos. Todo esto suena innegable a nivel fisiológico. Pero bajemos a la realidad del box de críticos. La trinchera. La trinchera. A las 3 de la mañana, con el paciente hipoperfundido, tenemos que colgar una medicación, purgar vías, programar bombas. Y ahí chocamos con problemas logísticos y regulatorios. Empezando por la vía. Muchos compañeros retrasan el inicio de la vasopresina porque el paciente aún no tiene una vía central canalizada. Por miedo a la necrosis periférica. Exacto. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre esto? Pues ese miedo está arraigadísimo, pero la evidencia es clara. Retrasar la terapia vasoactiva esperando un central aumenta la mortalidad. ¿Se puede iniciar por vía periférica de forma segura? ¿No? Sí, por una vía periférica gruesa, bien asegurada y proximal. Se hace durante esa reanimación inicial mientras alguien se lava para poner el catéter central. Porque el objetivo es conseguir una PAM de 65 milímetros de mercurio rápido. Salvo en hipertensos crónicos, claro, que con 65 igual siguen oligúricos. Exacto. Pero vayamos a la fricción regulatoria, que es tela. Preparamos el fármaco. ¿El etiquetado de la FDA? Sí, nos dan dos opciones de dilución. O bien cogemos 50 unidades en 500 mililitros, lo que da 0,1 unidades por mililitro. O, si el paciente tiene restricción de líquidos, 100 unidades en 100 mililitros, dando una concentración de 1 por mililitro. Matemáticas puras. Estabilidad de 18 horas fuera de nevera, 24 dentro. Pero el problema viene al programar la bomba. Aquí chocan dos mundos. Chocan frontalmente, sí. Las guías 2026 dicen que la vaso, a diferencia de la Nora, normalmente no se titula. Se da a dosis fija de 0,03 unidades por minuto. Con un máximo histórico en ensayos de 0,06. Pero luego abres el prospecto legal de la FDA y te dice, ojo, inicia a 0,01 unidades por minuto. Y vaya titulando hacia arriba. Eso es. Subiendo 0,005 unidades cada 10 o 15 minutos, hasta un máximo de 0,07. A pie de cama, el residente lee esto y se vuelve loco. Normal que se vuelva loco. ¿Cómo conciliamos el reemplazo a dosis fija de las guías con la titulación escalonada de la FDA? Es que esa es la zona gris por excelencia de la reanimación hemodinámica. Tienes que entender de dónde viene cada recomendación. A ver, ilumínanos. La postura de la FDA, que exige titulación, trata a la vasopresina como a cualquier otro fármaco adrenérgico. Asume una curva dosis-respuesta clásica. ¿Va subiendo el dial para conseguir más presión? Exacto. Pero la postura de la Surviving Sepsis Campaign, que es la que de verdad aplicamos los intensivistas, se basa en un paradigma endocrino. El concepto de reemplazo hormonal. Eso es.
No estamos exprimiendo un receptor para ganar presión a cualquier precio, estamos reponiendo un péptido que el paciente ha dejado de producir. Como decíamos, estamos llenando un tanque vacío, no forzando un motor. Tal cual, y sabemos que dosis por encima de 0,03 o 0,04 apenas logran subir la presión de forma lineal. Pero sí disparan las complicaciones isquémicas espláncnicas. Los lechos mesentéricos son exquisitamente sensibles. Por eso, en la práctica diaria optamos por el enfoque de las guías. Plantas la bomba a 0,03 y no la tocas. O sea, si tienes la dilución estándar de 0,1, la bomba va a 18 mililitros por hora. Y fin. Y si tienes la concentrada de 1 por mililitro, irá a 1,8 mililitros por hora. ¿Y si la PAM no llega? No subes la vaso, ¿verdad? Perfil arritmogénico. Y su efecto sobre el lactato, sí. Como recomendación de baja certeza. De hecho, si no hay vasopresina en el hospital, la epinefrina entra directamente tras la nora. Bueno, y hay otro detalle vital. El final del proceso. El famoso weaning o destete. Madre mía, qué problemático puede ser esto. La cantidad de veces que vemos rebotes hipotensivos brutales por hacer esto mal. El paciente parece estable, le bajas la vaso y de repente la PAM por los suelos. Un colapso. Y a correr a subir aminas. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque la vida media plasmática de la vasopresina exógena es cortísima, de 10 a 20 minutos. O sea que si la apagas de golpe y el eje hipotalámico aún no se ha recuperado, Dejas los receptores B1 a huérfanos instantáneamente. El lecho vascular se dilata de golpe y haces un shock vasodilatador iatrogénico. fíjate qué peligro. ¿Y cómo nos dicen las fuentes que hay que hacerlo? Con una prudencia casi exasperante. Lo primero es el orden. Se desteta primero la norepinefrina. Hasta que el paciente se mantenga solo con la vasopresina a dosis fija. Exacto. Y el hito clave es el tiempo. Tienes que exigir 8 horas. 8 horas de PAM estable sin catecolaminas. Solo entonces te planteas tocar la vasopresina. Y a cuentagotas, bajando a razón de 0,005 unidades por minuto cada hora. Un destete milimétrico. Es la única forma de que el tono vascular autónomo asuma el control sin sobresaltos. Si estabas en 0,03, tardas 6 horas en apagarla por completo. A ver, resumiendo para los colegas que están en medio del turno. La evidencia destroza la idea de la vasopresina como último recurso. Definitivamente. La deficiencia relativa es un hecho. Los ensayos como Vanish muestran que protege el riñón cerrando la arteriola eferente. Evitando ahogar el glomérulo con dosis altas de alfa-adrenérgicos. La inteligencia artificial del modelo OBIS nos grita que debemos introducirla antes, en torno a la hora 4, con noradrenamina a 0,20. Y en la práctica clínica priorizamos el reemplazo a dosis fija de 0,03. Con un destete lentísimo tras 8 horas de independencia de catecolaminas. Ese es el estado del arte a día de hoy, conjugando guías, ensayos y farmacología. Pues me queda una semilla intelectual rondando la cabeza tras revisar todo esto. A ver, ¿cuál? Una área que las guías apenas rozan, pero que a pie de cama vemos siempre. Si hablamos de reponer ejes endocrinos agotados. Sí. ¿Cuál es la verdadera interacción cuando asociamos el uso temprano de vasopresina con los corticosteroides, como la hidrocortisona? Ojo, es una excelente apreciación fisiológica. Sabemos que los esteroides recuperan la sensibilidad adrenérgica, pero la sinergia oculta entre ambas hormonas exógenas en la reversión del shock refractario es, para mí, el próximo gran campo a investigar. Totalmente. Y yo añadiría otra capa de complejidad. El fenotipado en tiempo real. La medicina personalizada. Exacto. Tener a pie de cama algoritmos que analicen la onda de pulso arterial y la elastancia sistémica del paciente específico. Para dictarte no solo qué vasopresor iniciar antes, sino cuál destetar primero. Basándose en si su problema primario es la vasoplejía esplácnica, la disfunción miocárdiaca o el fallo renal. Dejaríamos de tratar el shock séptico como un síndrome monolítico. Al final, el paciente crítico no es un sistema lineal, sino un rompecabezas caótico donde el timing lo es todo. Un saludo a todos los colegas intensivistas que siguen peleando en las unidades de cuidados intensivos y aportando luz a estos territorios. Nos vemos en la próxima revisión a fondo.